gracia sin igual. Me encontraste, me diste perdón, gracia sin igual. Perdido, me hallaste, tu gracia mostraste, mi culpa quitaste, tu amor me encontró. Aleluya, libre soy del pecado y maldición. Fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual. Sin igual, me encontraste, me diste perdón, gracias sin igual. Aleluya, libre soy del pecado y maldición. Fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual, por tu gracia sin igual. Tu gracia mostraste, mi culpa quitaste, tu amor me encontró. Perdido, me hallaste, tu gracia mostraste, mi culpa quitaste, tu amor me encontró. Del pecado y maldición, fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual. Aleluya, libre soy del pecado y maldición. Fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual, por tu gracia sin igual, por tu gracia sin igual. Oh,
Queridos hermanos, les saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por este tan hermoso momento que podemos disfrutar todos en este momento. Podemos estar todos juntos a través de estos medios, a través del internet, a través de las grabaciones, de las prédicas. Y sé que muchos de ustedes extrañan cuando nosotros vamos a poder estar juntos en esta sala, en este salón, reunidos otra vez y sentir la presencia del Señor. Aunque uno siente la presencia del Señor es mucho más palpable en el momento cuando uno está reunido con sus hermanos. Por eso es muy importante reunirse, ¿sí? No dejar las reuniones, estar en comunión, y ahí es donde nosotros podemos sentir mucho más profundamente la presencia del Señor. Esto no quiere decir que el Señor no te acompaña a lo largo de toda la semana. Esto no es que vengo al templo y recién ahí estoy en la presencia del Señor. La palabra nos enseña que nosotros somos templos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, dice apóstol Pablo, mora en nosotros. Entonces nosotros siempre tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Siempre nos acompaña 24/7, o sea, 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y toda tu vida. Cuando aceptas al Señor Jesús, Él te va a acompañar, no te va a dejar, va a estar con vos en cada momento, hasta en esos momentos donde vos te vas a equivocar, donde vos te vas a tropezar. El Señor Jesús va a estar al lado tuyo, va a estar en vos, va a estar con vos y te va a ayudar a levantarte, a seguir adelante y a caminar en esa gloria y en esa victoria que Él obtuvo para vos en la cruz del Calvario. Bien, y hoy traigo algo hermoso que quiero compartir con ustedes. Espero que la palabra que voy a compartir ahora traiga un refresco a sus vidas, ¿sí? Y algo como, ¿cómo puedo decir?, un aliento, algo de lo que nosotros podemos sostenernos, ¿sí? La palabra de Dios es rica en promesas y en profecías, es rica en lo que nosotros podemos ver, en ejemplos, en cosas que sucedieron en la vida de los profetas, de los discípulos, ejemplos de victorias y derrotas, y de lo que nosotros podamos tomar como ejemplo y ser instruidos en la verdad, ser instruidos en la vida, cómo ser victoriosos, cómo caminar y no tener errores. Por ejemplo, supongamos que el rey Saúl, ¿sí?, desobedeció a la orden de Dios, y después fue en un momento, cuando él desobedeció la orden de Dios, él fue desechado por nuestro Dios como rey, ¿sí? ¿Y esto qué es lo que nos enseña? Que hay que obedecer al Señor. ¿Él te va a desechar hoy en día como a rey Saúl? No, porque tú eres su hijo. ¿Y cómo un padre puede desechar a sus hijos? De ninguna forma. ¿Acaso? Bueno, en ese caso, si vos vas a decir, bueno, dame mis pertenencias, yo me quiero ir de tu casa y quiero vivir mi propia vida. En ese momento es donde vos mismo te desechás a vos mismo como un hijo de Dios. Pero Dios siempre te va a ver como su propio hijo. Hasta en ese momento, cuando vos vuelvas, y Él siempre te va a recibir porque sos hijo de Él. ¿A qué es lo que estoy yo llevando? Estoy tratando de decir todo esto, ¿sí? Estoy tratando de decir de que la palabra nos enseña muchas cosas. Cosas buenas, cosas que pasaron, y vemos ejemplos de personas que se equivocaron, que se levantaron, y vemos muchas cosas espirituales escritas en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y podemos enriquecer nuestro hombre interior, nuestro pensamiento. Y dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que transformar nuestros entendimientos según la verdad, según lo que dice la palabra, ¿sí? No transformar nuestro entendimiento según lo que dicen los otros o el mundo, porque fíjense ustedes, estos días que estamos separados por la distancia, el mundo pone mucho empeño, ¿sí?, sobre todo a través de los medios, pone mucho empeño para transformar tu mentalidad, para que vos transformes tu mente
y andes asustado por la calle teniendo miedo de cosas que van a suceder, tal vez pasarán. O sea, ellos no dicen que está sucediendo, sino dicen pasará, vendrá, estamos esperando. Y el noticiero se convirtió en un medio de profecía negativa, ¿sí? Están profetizando cosas negativas. Antes de que comience todo este encierro, el segundo encierro, la pandemia, ¿no? O sea, la cuarentena, ya en el verano, si ustedes eran muy atentos y veían, yo no miro el noticiero, pero sí leo los títulos a veces de los diarios, y ya decían, se acerca la segunda ola. Todavía no había empezado, todavía no había estadísticas, pero el noticiero y el mundo ya te estaba profetizando sobre una segunda ola, ya estaba trabajando sobre tu mente. Y así como nosotros, como dice el apóstol Pablo, así de la misma forma como dejamos que el mundo trabaje sobre nosotros, o sea, él dice, en un sentido, no dice estas palabras, pero él usa el mismo ejemplo, como nosotros nos entregábamos a las pasiones mundanas, de la misma forma nos tenemos que entregar ahora a Dios. O sea, de la misma forma, usa ese ejemplo negativo, por eso yo quiero usar el mismo ejemplo negativo. Si como nosotros nos entregamos a cosas que entren a nosotros, a nuestra cabeza, tenemos que entregarnos de esta misma forma a la palabra del Señor, que entre en mi corazón, que cambie mi vida, para que mi vida sea cambiada según la verdad de Cristo, según la verdad que está en Cristo Jesús. ¿Se entiende? No como el mundo nos enseña. Lo que el mundo te enseña y lo que el diablo te enseña a través del mundo es su mentira, no es la verdad de Dios. Nunca vas a escuchar algo verdadero, lo que es, dice apóstol Juan en el Evangelio de San Juan, pero la gracia y la verdad vinieron vinieron a través del Señor Jesús, o sea, fueron engendrados. Todo lo que nosotros vemos en la Escritura tenemos que ver y mirar a nuestro Señor Jesús y entender qué es lo que dice la palabra, ¿sí? Y bueno, hoy quiero leer un pasaje muy interesante que en un momento de mi vida me llamó mucho, me trajo muchas bendiciones porque entendí el principio de algo muy lindo que ayuda a cada uno de nosotros a permanecer en la presencia del Señor. ¿En qué sentido? A entender cuál es el efecto de la comunión con el Señor constante que podemos tener, ¿sí? ¿Cuál es el efecto en mi vida? Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 34, Éxodo capítulo 34 desde el versículo 27 en adelante. Y vamos a meditar un poco sobre este pasaje bíblico y después vamos a ir al Nuevo Testamento, a la parte del Evangelio, y vamos a leer sobre este hecho lo que dice apóstol Pablo, ¿sí? ¿Qué es lo que él dice sobre lo que está pasando acá en Éxodo capítulo 34? A mí me gusta tomar cosas del Antiguo Testamento, o sea, de la parte donde vemos el Pentateuco de Moisés, los profetas, y verlas en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que opina Pablo o Pedro o Juan sobre estas palabras? ¿Qué es lo que opina Jesús? ¿Cómo nosotros vemos estas cosas en el ambiente del nuevo pacto, en el ambiente del Evangelio, del pacto que se basa en la sangre de Cristo? ¿Cómo esto yo lo puedo entender? ¿Por qué sucedió esto? Y vamos a verlo así, de esta forma, cómo opina Pablo sobre esta situación. No quiero que ustedes piensen que esto es un conflicto, sino qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de toda esta situación, qué es lo que Él quiere que nosotros sepamos, que Él quiere darnos mirando este pasaje bíblico, ¿sí? Vamos a leer Éxodo capítulo 34 desde el versículo 27 y en adelante. Dice así: Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. O sea, Moisés está en el monte Sinaí y esta es la segunda vez que ya
sube al monte, porque subió la primera vez cuando subió a la montaña, no al monte, sino a la montaña, sí, monte, montaña. Cuando subió la primera vez a la montaña, Dios le dio las tablas del pacto, sí, los 10 mandamientos, y cuando él bajó vio a todo un pueblo desenfrenado, un pueblo que se entregó a idolatría, que ni siquiera duraron un mes y medio bajo la presencia del Señor, o sea, un día, o sea, dijeron que sí vamos a cumplir el pacto, pero al rato ya lo quebrantaron el primer mandamiento: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Quebrantaron el primer pacto, pusieron el becerro de oro y ya empezaron a adorar un ídolo en vez de un Dios vivo. Y entonces esta es la segunda vez cuando Moisés sube y Dios le da otra vez las tablas del pacto. Y dice el versículo 28, vamos a seguir leyendo, dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Miren qué hermoso, que nosotros podemos ver algo muy hermoso. Dice, estuvo 40 noches, no comió pan ni bebió agua. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo 40 días ayunando en el desierto, y cuando se le acercó el maligno, el diablo, y le dijo: bueno, di a estas piedras que se conviertan en pan si sos hijo de Dios, si en verdad sos Mesías? Y él dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que proviene de Dios. Entonces vemos que Moisés, ¿de qué vivía? ¿Qué es lo que comía? Comía y vivía, vamos a decir, sus nutrientes era la comunión con Dios que él tenía en el monte de Sinaí. Donde él habitaba no había lugar para hambre, para muerte, para necesidad, para sed, porque él estaba habitando en un estado, en un ambiente de vida, porque Dios trae vida, trae resurrección, trae algo que nosotros nunca nos podemos imaginar hasta aquí en la tierra, y podemos verlo solamente mediante el Espíritu Santo, que Él nos da a entender cosas que vamos a disfrutar en el cielo y que muchas veces ya son disfrutadas aquí en la tierra, como la sanidad, como vida en abundancia. Y de esto yo quiero que ustedes, sanidad, vida en abundancia, quiero que ustedes sepan que hay toda una posición. No quiero que ustedes se vuelquen directamente a algo de decir: bueno, sanidad y abundancia, listo, ya está, pentecostales para allá, listo. No. De esto habla la palabra. Habla que Dios es un Dios El Shaddai, un Dios más que abundante, un Dios que abunda en riquezas. Y Él de la misma forma quiere que abundes vos en todas, no en plata, si abundes en suficiencia para ser listo para toda buena obra, ser preparado para dar en el momento exacto. Cuando uno no tiene nada para dar, ¿qué es lo que puede dar? Entonces Dios quiere que vos abundes. Cuando hay un ambiente de paz, nosotros tenemos que abundar para de esta forma expandir el reino del Señor. Bien, y entonces vemos que Moisés estuvo ahí 40 días y 40 noches, no comió pan, no bebió agua, y escribió en las tablas palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés, y esta es la parte sobre la cual quiero hablar, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro está resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó
todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Bien, entonces nosotros podemos ver que Moisés, en la presencia del Señor, tuvo una transformación. Vemos que él, sin darse cuenta, por estar solamente en la presencia del Señor, se transformó. ¿En qué sentido? Se transformó su rostro y empezó a resplandecer. Yo, por ejemplo, en este momento tengo luces apuntando a mi rostro, ¿sí? Si yo apago alguna o apago estas dos luces que apuntan a mi rostro y que ayudan a que la cámara capte mejor la luz y que la imagen sea mucho mejor, ¿sí? Entonces, si yo apago estas luces, la imagen se va a poner más tenue, o sea, se va a opacar, pero como la iglesia compró buena cámara, la cámara hará unas modificaciones rápidas y la luz como que abrirá un poco más el diafragma, entrará más luz y todo un proceso tecnológico que hará que yo me vea un poquito mejor, pero no tan bien como con estas luces, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que la luz nos enfoca a nosotros y ustedes me pueden ver. De esta forma, nosotros podemos imaginarnos, aunque sea por poquito, cómo se veía Moisés. Y ahora está la gran pregunta, ¿cómo se veía Adán? Adán en el huerto de Edén, cuando hablaba todos los días con el Señor. Todos los días hablaba con Dios. Dice que cuando ya se ponía la tarde o estaba el día tranquilo, venía el Jehová y hablaba con Adán. Tenían charlas de cara a cara. Hablaban, compartían, Adán compartía con él. Y entonces yo me puedo imaginar solo cómo resplandecía todo el cuerpo de Adán. No solo la cara, sino el cuerpo de Adán. Entonces, en ese momento, cuando nosotros vemos que ellos pecaron, yo supongo, no está escrito, es una suposición. ¿Por qué ellos se dieron cuenta que de repente dijeron, uy, caramba, estamos desnudos, no tenemos ropa? ¿Por qué? No es que de repente se dieron cuenta que, o sea, como que la ropa desapareció, ¿no? O sea, en ese sentido es como que la luz se apagó, ¡pac! Es como que alguien se apagó algo. Entonces Adán se miró a sí mismo, esto ya es mi imaginación, ¿sí? No está escrito en la palabra. No empiecen a buscar. Es como que yo me imagino la situación, ¿sí? Muchas veces es muy bueno imaginar cosas de la Biblia, ¿sí? Nosotros con gran fervor imaginamos cosas negativas. ¿Por qué no es algo bueno imaginar siempre? ¿Por qué no es bueno imaginar algo bueno? ¿Sí? ¿Por qué? Es bueno. Y entonces yo me imagino a Adán que de repente dejó de resplandecer. El resplandor que salía de su cuerpo desapareció y se dio cuenta que no tenía nada puesto, que estaba desnudo. Por eso quiso taparse, por eso quiso de alguna forma, quisieron hacer alguna ropita, taparse con algo, con unas hojitas, porque la luz no estaba. Esta es una suposición mía, ¿no? O sea, es algo mío y es una reflexión mía que quizás a alguno de ustedes les guste, ¿sí? Entonces vemos que Moisés, estando en la presencia del Señor, estando en la presencia de Jehová, en el monte de Sinaí, cambia su apariencia. Entonces vamos a ir ahora, dejando este pasaje bíblico que es muy hermoso, donde nosotros podemos ver que nosotros somos cambiados, y vamos a ir a segunda epístola a los Corintios 3:18. Segunda epístola a los Corintios 3:18. Hoy que estás en tu casa tranquilo, un día domingo,
no estás apurado en ningún lado, o capaz sí estás apurado. Bueno, si vos estás apurado, no lo tomes en cuenta. Pero es el que está tranquilo, con todo el tiempo del mundo y quiere disfrutar el día, te recomiendo que después de esta prédica, este pasaje, Éxodo 34, 27, 35, ¿sí? Que lo leas de vuelta, y el pasaje 2 Corintios, capítulo 3 y 4, también que los leas. Porque apóstol Pablo te va a enseñar algo hermoso ahí. Yo voy a tratar de enseñar algo sobre esto, algunas cosas, pero no todo, porque no tengo mucho tiempo, ¿sí? Pero yo te recomiendo que te tomes el tiempo, que sí te sirvas el café, que pongas el celular en modo silencio, ¿sí? Silencio, silencio, sin el vibrador, sin nada, eso de que no vibre, nada, silencio total. Y por media horita leas el pasaje del Éxodo 34, versículo 27 al 35, y 2 Corintios del capítulo 3 y el capítulo 4, y que los leas tranquilamente, que medites en la palabra y que veas qué es lo que el Señor nos va a enseñar ahí. Pero hoy vamos a hablar sobre todo sobre el pasaje, sobre este versículo, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, ¿sí? Es el último versículo del capítulo 3. Pero vamos a leer esto. Por tanto, cuando dice apóstol Pablo, por tanto, es porque está llegando a una conclusión. Por eso te recomiendo que leas el capítulo 3 completo y después el capítulo 4, porque yo estoy tomando algo y lo saco del contexto por una cuestión de tiempo. Pero vos léelo, por favor. Te lo recomiendo. Te va a enriquecer, el Espíritu Santo va a enriquecer tu mirada espiritual. Tu hombre espiritual interior se va a enriquecer y ahí es donde vos vas a entender, estoy siendo transformado. Y acá vamos a leer capítulo 3, versículo 18, 2 Corintios. Dice, por tanto, o sea, apóstol Pablo está haciendo se me fue la palabra, ¿puede ser? No te lo puedo creer. Está haciendo una conclusión, se dice. Bien, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Apóstol Pablo se refiere a este versículo, cuando dice por tanto, se refiere a ese ejemplo de Moisés. Y si nosotros leemos, dice versículo 12, versículo 13 dice, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, él se refiere a esa situación de Moisés. Él toma a Moisés, esa situación de ponerse el velo en el rostro. Por eso te pido, por favor, encarecidamente, que leas el capítulo 3. Porque si yo voy a hablar más sobre el versículo 18, porque si yo hablo solo sobre el versículo 18 y vos no vas a leer el capítulo 3, vas a perder un montón de cosas, ¿sí? Porque yo, por una cuestión de tiempo, no puedo leerlo completo y el capítulo 4, pero te recomiendo que lo hagas. Entonces dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Hoy nosotros podemos ver a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y cuando nosotros dice a cara descubierta, ¿esto qué quiere decir? Que el Señor quiere que vos lo veas directamente a los ojos, que vos los mires, que vos tengas una comunión con Él como en el huerto de Edén Adán tenía con Dios antes de pecar. Por eso nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús, que Él vino a este mundo, el postrer Adán, ¿sí? Él es el segundo Adán, se dice. El segundo Adán, el primer Adán era de la tierra y el segundo Adán era del cielo, es nuestro Señor Jesús. Y cuando nosotros miramos a nuestro Señor Jesús, Él es nuestro espejo.
Acuérdese, acá dice el espejo, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados. De la misma forma como Moisés fue transformado en el monte Sinaí, ¿sí? Que fue un ejemplo de cómo nosotros nos íbamos a transformar mirando a nuestro Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? De esto es lo que va a hablar Pablo en el capítulo 3, sobre el ministerio del nuevo pacto, ¿sí? Sobre algo que vos hoy podés alcanzar, lo que alcanzó Moisés en el monte Sinaí, pero no era la perfección, por eso se ponía el velo, por eso él tapaba su rostro, porque dice el mismo apóstol Pablo que tenía que ser abolido, porque venía algo mejor. ¿En quién? ¿En mí? ¿En vos? No, en Cristo Jesús. Entonces venía algo mejor y nosotros teníamos que recibir a Mesías, recibir a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, y mirándolo a Él tenemos que ser transformados de gloria en gloria. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo miro el espejo de Dios, cuando yo miro al Señor Jesús, y me transformo de su imagen, de la imagen de mi Señor Jesús, en Él. Por eso dice apóstol Juan en la primera de Juan, ¿sí? En la primera epístola de Juan dice que nosotros cuando vamos a ver a Cristo Jesús cambiaremos y seremos así como Él es. En ese momento, cuando nosotros nos presentemos ante nuestro Señor Jesús, ante nuestro Mesías, por completo seremos transformados. ¿En qué forma? Por completo. Ahora estás transformado aquí en la tierra, está transformado tu espíritu. El alma está siendo renovada, ¿sí? Según la verdad y la palabra del Señor. Pero la carne, el cuerpo, esto no es transformado. No es transformado porque nosotros esperamos una redención que va a venir y esperamos un nuevo cuerpo, un cuerpo espiritual, un cuerpo donde nosotros vamos a ser iguales a la imagen de nuestro Señor Jesús. Pero en tu espíritu nacido de nuevo, sos igual a Cristo Jesús y tu mente tiene que ser renovada según la verdad del Evangelio. Entonces dice así, apóstol Pablo, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados ¿de qué? De gloria en deshonra. No, en gloria, en gloria. En la misma, dice la palabra, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estoy hablando tan rápido que se me secó la garganta. Bien, vemos que nosotros somos transformados de gloria en gloria. No podés transformarte en otra cosa que no sea de Dios. Cuando vos tenés comunión con Dios, te vas a transformar en la misma imagen, de la misma forma como es Él. No hay otra escapatoria para el hombre, para una mujer, para un hombre o una mujer que está en la presencia del Señor. Te vas a transformar según la imagen de tu Creador, según lo que Dios quiere hoy para tu vida. No hay otra escapatoria. ¿Por qué? Ni siquiera te vas a dar cuenta, como pasó con Moisés. Cuando vos vas a permanecer en Cristo Jesús, constantemente en Él, vas a ser transformado según su imagen, según la imagen de nuestro Señor Jesús. Y dice así, después seguimos, capítulo 4, leamos un poquito. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, o sea, no nos debilitamos, no perdemos fuerza, ¿sí? Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Humante, dije, uní las dos palabras. Conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales
el Dios de este siglo cegó, en el Dios de este siglo, me perdí, sí, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, miren, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, ¿cuál es la imagen de Dios? O sea, ¿de qué luz está hablando? De esa luz que viene de nuestro Señor Jesús. Por eso nosotros mirando a nuestro Señor Jesús vemos la luz y somos transformados de gloria en gloria. Dice, para que no resplandezca, el diablo no quiere que la luz de Cristo resplandezca en este mundo. Por eso el mundo nos persigue. No es porque, no sé, no le caes bien a tu vecino porque sí. El mundo nos persigue porque somos la luz. El Señor Jesús dijo que somos la luz de este mundo. Y nosotros predicamos con todo nuestro ser. Cada uno de nosotros es como un Moisés en este mundo. Tenemos que irradiar esa luz de Cristo en nuestra vida. Cuando alguien se acerque a vos y te diga, che, ¿sabes qué? Estoy notando que sos una persona diferente. ¿Qué te pasó? No, ¿sabes que conocí a Cristo? Y ahora no vivo yo, como dice Pablo, sino que vive Cristo en mí. Y ahora soy una persona nueva, nacida de nuevo. Tengo alegría. ¿Por qué tenés alegría? Sí, tengo alegría porque agrado a Dios. ¿Cómo puedes agradar a Dios? Sí, porque mi Señor Jesús hizo que yo esté agradable, que yo agrade a mi Padre gracias a su sacrificio en la cruz. Yo también quiero eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que yo soy la luz para este mundo. Así dijo el Señor Jesús. Ustedes son la luz de este mundo. Nosotros somos la luz. ¿Sí? Y después Él dice la misma palabra, dice, yo soy la luz. Él es la luz. Entonces cuando yo miro a Cristo Jesús, como Moisés estuvo en el monte Sinaí hablando con Dios y fue transformándose sin darse cuenta, por eso con que más tengo comunión con mi Señor Jesús, voy a seguir siendo transformando. Por eso dice, nosotros que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Y capítulo 4, versículo 4 dice que el diablo no quiere que la luz del mundo, la luz de nuestro Señor Jesús, del Evangelio, y para que no resplandezca, no quiere que la gente entienda el Evangelio, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ¿de qué? De la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. No su majestad, sino la gloria en su sentido como una luz, como una proyección, como magnificencia, para que el mundo no entienda la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como ¿quién? Como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese, ¿qué? Otra vez, la luz es el que resplandeció en nuestros, ¿qué? Corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién? En la faz de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que la Escritura todo lo lleva al Señor Jesús? Los profetas, la ley y Moisés, todo lleva a nuestro Señor Jesús. Y no lo podemos evitar, que no podemos evitar a Cristo. Él es el centro, Él es la piedra angular. Y qué hermoso ver esto en la palabra del Señor, que dice el apóstol Pablo que nosotros, ¿qué? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros, ¿qué? Corazones. Resulta que Dios resplandeció en mi corazón, como estos focos de luz, que es un ejemplo muy, vamos a decir, muy pobre.
pero la luz que está en mi corazón resplandeciendo es enorme. Ni siquiera yo me puedo imaginar. Ni siquiera vos te pusiste a pensar alguna vez cómo es la luz de Dios dentro mío. ¿Cómo es el resplandor de esa luz? ¿Y qué es esa luz? Dice que resplandeciese en nuestros corazones para iluminación ¿de qué? Del conocimiento, del entender, de nuestro conocimiento, ¿de qué? De la gloria de Dios, ¿en quién? En la faz de Jesucristo. Qué hermoso ver que en Éxodo capítulo 34, en la persona de Moisés, Dios ya profetizaba en solo ese ejemplo de ponerse el velo, en ese ejemplo de hablar con Moisés y que su rostro resplandecía, Dios ya dio una profecía para nosotros de que íbamos a recibir a nuestro Señor Jesús y que íbamos a tener esa luz dentro nuestro. Y dice apóstol Pablo en el versículo 18 del capítulo 3, dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso la palabra tiene muchas riquezas. Y este día, hoy, este domingo, yo quiero que vos sepas que la luz del Señor está en tu corazón. Y dice apóstol Pablo que nosotros tenemos esa luz, esa imagen de Dios viviente, la imagen de nuestro Señor Jesús en nuestros corazones. Y dice que apóstol Juan dice algo muy hermoso, que el que recibió al Hijo también tiene al Padre. Y es algo tan hermoso porque nosotros podemos ver que nosotros somos transformados desde adentro hacia afuera. Nosotros somos transformados desde nuestro espíritu hacia afuera. Por eso el Dios trabaja sobre tu corazón. Dios trabajó en tu corazón de una forma, mejor dicho, yo dije trabaja sobre tu corazón, pero quiero decir que trabajó sobre tu espíritu de una forma muy radical. Lo hizo nacer de nuevo. ¿Sí? Tu espíritu nació de nuevo a la imagen de Dios. Y por eso dice apóstol Pablo, pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él resplandeció en mi corazón, en la faz de Jesucristo, para que yo pueda tener la revelación sobre Dios. Y este es el Evangelio de Pablo. Por eso él dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros vivimos en este mundo y andamos en este mundo como Cristo Jesús anduvo, de la misma forma. Por eso dice apóstol Juan, mejor dicho, en sus epístolas, él enseña que nosotros andamos en este mundo y actuamos en este mundo como Cristo actúa. Y acá tenemos una gran pregunta. Y quiero que vos en tu corazón te lo respondas a vos mismo. ¿Cómo actuó el Señor Jesús en el mundo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuáles fueron sus hechos? Aparte de enseñar la palabra, ¿qué es lo que estuvo haciendo? Y apóstol Juan dice que nosotros andamos en este mundo y actuamos como Él actuó. Y nosotros tenemos que entender que nosotros somos la luz para este mundo. Fuimos transformados de gloria en gloria. No tenemos otra imagen. Tenemos imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de Él nosotros pudimos entender, dice apóstol Pablo, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesucristo. Y después versículo 7 del capítulo 4 dice lo siguiente, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, que dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Este es un pasaje famoso, ¿sí? En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús,
para que también que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí también otra vez vemos la muerte y la resurrección. Si vos llevas la muerte de Cristo en tu cuerpo, entonces también tenés que llevar y la vida de nuestro Señor Jesús, para que se manifieste en vos. Y algo hermoso que quiero recalcar, pero este tesoro lo llevamos ¿qué? En vasos de barro. Por eso vos siempre te chocás con con la misma situación de siempre. Ay, si yo soy la luz del mundo, si Dios es luz y está dentro mío y yo ando en luz, como dice el apóstol Juan, si nosotros tenemos comunión con Dios, entonces andamos en luz, entonces ¿por qué yo no resplandezco? Porque vos sos un vaso de barro. Y este cuerpo, ¿sí? Este cuerpo, aunque es lindo, es una broma, ¿sí? Aunque tu cuerpo, y es hermoso, es lindo para vos, va a ser destruido. Dios te va a dar un cuerpo espiritual. Por eso nosotros somos vasos de barro. Somos personas que llevamos en nuestro cuerpo algo hermoso, algo único. Llevamos al Espíritu Santo. Llevamos a Dios, al Creador de los cielos y la tierra. Llevamos a nuestro Salvador, Señor Jesús, en nuestro corazón. Tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, esa luz del mundo, esa luz que resplandeció en el principio, todo eso lo llevamos dentro nuestro y el poder de Dios está dentro nuestro mediante el Espíritu Santo. Nosotros hoy en día somos templos de Dios. Entonces el diablo te va a odiar, ¿sabes por qué? Solo por ese simple hecho de que sos una persona que lleva su espíritu dentro tuyo, que sos su hijo. ¿Viste cuando hay esas peleas vecinales de vecinos? Aunque la pelea es entre los dueños de las casas, se odian hasta los hijos. O sea, por eso el diablo odia a las personas, a los hijos de Dios. Porque simplemente son sus hijos. Nos odia a nosotros. Odia todo lo que es de Dios. Pero vos sos hijo de Dios. Sos una persona que lleva en su interior al Espíritu Santo. Somos templos de Dios. Somos piedras vivas. Somos sus pámpanos. Somos personas, somos las manos y los pies de nuestro Señor Jesús. Somos personas que estamos llamados para las grandes virtudes, para grandes obras. El Señor te llamó para manifestarse a través tuyo al mundo. No te llamó para esconderte debajo de una cama o para taparte. Él está consciente de que vos sos la luz para este mundo. Y como Moisés, Él no quiere que vos pongas un velo, no te tapes de los que te rodean. Te llamo, te estoy llamando y te estoy exhortando a que te quites ese velo, el cual vos te pusiste en tu cara para esconderte de tus vecinos y para que ellos vean esa luz del Señor Jesús que está en vos, para que ellos vean a Cristo Jesús en tu vida. Te llamo a eso, te doy esa exhortación de nuestro Padre Celestial, para que nosotros, el cambio en este mundo, lo vamos a producir nosotros, porque Dios nos mandó a nosotros a que nosotros prediquemos. Pero si vos vas a predicarte a vos mismo, a qué bueno que sos, no vas a obtener ningún resultado. Y dice el Señor Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Tenés que ir a las personas, a la gente destruida, a la gente que está perdida, a la gente que necesita del Salvador y decir, acá está el Señor Jesús. Y cuando nosotros traemos a Jesús, ellos vienen al Padre. No hay otra escapatoria, no hay otro camino. No hay un camino diferente, sino cuando venís a Jesús, venís al Padre. Vas a conocer al Padre. Y por eso en este momento, si vos estás mirando este video y no tienes al Señor Jesús en tu corazón, te invito a que lo aceptes. Te invito a que le digas, Señor Jesús, quiero tenerte en mi vida, quiero conocerte y quiero que me enseñes al Padre. Quiero que yo entienda cuál es tu propósito para mi vida.
De esta forma, vos entenderás que Dios quiere algo hermoso para tu vida. Vamos a orar a nuestro Padre. Señor, te agradecemos por este momento. Gracias porque hoy nosotros podemos tener a tu Hijo Jesús en nuestros corazones y podemos ser transformados de gloria en gloria. Gracias, Padre, por este momento. Gracias porque nosotros vemos en la palabra que somos escogidos tuyos para predicar el Evangelio y para demostrar al mundo a tu Hijo, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias por este momento. Te agradecemos por tu palabra, porque tú nos enseñas y nos transformas. En el nombre del Señor Jesús, amén. Gracias, hermanos, por disfrutar de este momento conmigo, porque yo disfruto enseñando la palabra y les invito a que ustedes permanezcan en la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Y hoy, este día domingo, que lo disfruten en la comunión con nuestro Padre y para que sus vidas sean transformadas constantemente según la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias. Amén y amén. En silencio, en la espera, un canto nuevo has puesto en mí. Tu presencia, mi promesa, caminaré yo confiado en ti. En la tempestad
a tu corazón.